Tengo 67 años. Me jubilé en el momento adecuado. He estado invirtiendo desde los 30 años. Nunca malgasté dinero innecesariamente. Seguí todos los pasos del manual que enseñan los expertos. Y llegué aquí, a esta edad, con mi cuenta bancaria exactamente donde había planeado. ¿Y sabes lo que descubrí? Que no estaba en absoluto preparado para la jubilación. No financieramente. Financieramente estaba perfecto. Emocionalmente fue un completo desastre. Y nadie, ningún libro, ningún consultor, ningún podcast de finanzas personales, nadie me advirtió sobre eso. Nadie me dijo que la parte más difícil de la jubilación no tiene nada que ver con el dinero. Tiene que ver con la identidad, con el propósito, con el aterrador silencio de un lunes por la mañana cuando te despiertas y te das cuenta de que no tienes ningún otro lugar a donde ir. Este video no trata sobre invertir. Este video trata sobre lo que ocurre después de invertir todo correctamente, sobre lo que nadie te dice cuando estás demasiado ocupado construyendo el futuro financiero perfecto, sobre los años que perdí creyendo que el dinero era lo único que necesitaba un plan. Si tienes 40, 50 o 60 años, necesitas escuchar esto ahora, no más tarde. Ahora, porque el reloj no se detiene y el error que cometí no tiene una segunda oportunidad. Me llamo Carlos Eduardo. He trabajado durante 38 años como ingeniero civil. He construido puentes, pasos elevados y edificios que siguen en pie por todo Brasil. Era bueno en lo que hacía, me reconocían, recibí premios, formé a equipos enteros de jóvenes ingenieros que ahora tienen sus propias carreras. Y en marzo de 2021, en mi último día de trabajo, mis compañeros me organizaron una comida de despedida. Había tarta, hubo discursos. Había esa pequeña placa que las empresas encargan cuando no saben qué más hacer contigo. Sonreí todo el tiempo. Me hice fotos con todo el mundo. Me fui sintiéndome agradecido, emocionado, convencido de que había llegado a donde tenía que estar. Y a la mañana siguiente me desperté a las 6:47 a.m., como de costumbre. Fui a la cocina, preparé café, me senté a la mesa, miré el reloj y no tenía ningún lugar a donde ir. Ese momento exacto, fue el comienzo de lo más difícil que he enfrentado en mi vida. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a planificar tu jubilación financiera? ¿Calculas tus aportaciones mensuales? ¿Diversificas tu cartera? ¿Investigas sobre PGBL, VGBL, Tesouro Direto, fondos inmobiliarios? ¿Lees informes? ¿Ves vídeos? ¿Consultas a expertos? Quizás incluso tengas un planificador financiero. Ahora dime, ¿cuánto tiempo dedicas a planificar quién serás cuando ya no tengas tu trabajo? ¿Cuánto tiempo has dedicado a pensar en cómo llenarás las próximas 2500 mañanas de tu vida? ¿Cuánto has reflexionado sobre lo que pasará con tu identidad cuando ya nadie te llame por tu cargo? Exacto, nada. Yo tampoco.
Y ese fue el mayor error de mi vida. Te diré cómo funciona la planificación financiera para la jubilación. Ahorras, inviertes, acumulas, dejas de trabajar, vives de los ingresos. Es matemática, es predecible, es controlable. Ahora te diré cómo funciona la planificación emocional para la jubilación. No existe, nadie la enseña, ninguna escuela, ningún curso, ningún libro popular. Durante décadas, el sector financiero ha creado todo un vocabulario para ayudarte a generar riqueza, pero nadie ha creado un vocabulario para ayudarte a generar significado. Y sin significado, el dinero no tiene valor. Lo repito, sin significado, el dinero no tiene absolutamente ningún valor. Me llevó casi 2 años comprenderlo, 2 años de jubilación en los que me despertaba cada día con la sensación de que algo iba muy mal, sin poder identificar qué era. Mi cuenta bancaria estaba llena, mi agenda estaba vacía, y estaba más perdido que cuando tenía 22 años y no sabía si podría pagar el alquiler. ¿Sabes qué es lo primero que ocurre cuando te jubilas? La gente deja de preguntarte a qué te dedicas. Parece algo sin importancia, incluso parece un alivio al principio, pero piénsalo conmigo. A lo largo de tu vida adulta, cuando conoces a alguien, la segunda o tercera pregunta siempre es: ¿a qué te dedicas? Y tú respondes. Y en esa respuesta reside una gran parte de quién eres, tu competencia, tu contribución, tu lugar en el mundo. Cuando te jubilas, esa pregunta desaparece, y con ella desaparece toda una parte de ti. Fui ingeniero durante 38 años. ¿Sabes lo que significan 38 años de identidad construida en torno a una profesión? Significa que, cuando la profesión terminó, ya no sabía quién era. Suena dramático, lo sé, pero es la verdad más pura que he dicho en voz alta. Hay algo que los psicólogos llaman duelo profesional. Nunca había oído hablar de ello antes de jubilarme. Nadie me preparó para ello, y cuando empecé a sentirlo, pensé que me pasaba algo malo. Después de todo, lo tenía todo planeado. Tenía dinero, tenía salud, tenía familia. ¿Qué más podía desear? Pero el duelo no pregunta si lo has planeado. El duelo no comprueba tu cartera de inversiones antes de llegar. El dolor simplemente aparece, y aparece de formas que no esperas. Aparece cuando estás en el supermercado un lunes por la mañana, rodeado de jubilados y amas de casa, y te das cuenta de que tú, que has pasado 38 años gestionando proyectos multimillonarios, ahora estás discutiendo si vale la pena el descuento de la tarjeta en la carnicería. Aparece cuando tu antiguo subordinado te envía un mensaje pidiéndote consejo técnico y tú respondes de inmediato, con energía, con gusto,
y luego te das cuenta de que estás dando asesoramiento gratuito porque estás ansioso por volver a ser útil. Aparece cuando tu esposa está trabajando, tus hijos están viviendo su propia vida y tú estás sentado en la sala de estar a las 2 de la tarde de un miércoles sin saber qué hacer con las próximas 4 horas. Este es el vacío que la planificación financiera no puede llenar. Pero espera, hay una segunda parte de esta historia, porque no es solo tu identidad lo que pierdes cuando te jubilas, es tu estructura. Piensa en cómo funciona tu vida hoy en día. Te levantas a una hora determinada, vas a un lugar determinado, haces cosas dentro de un marco de tiempo determinado, interactúas con gente, resuelves problemas, tienes un ritmo. Este ritmo no es solo profesional, es existencial. Organiza el tiempo, y el tiempo organizado es tiempo significativo. Cuando te jubilas sin un plan emocional, ese ritmo desaparece de la noche a la mañana, y el tiempo, que antes era escaso y precioso, de repente se vuelve abundante y amenazante. Sí, amenazante, porque el tiempo sin estructura es tiempo en el que estás solo con tus pensamientos, y los pensamientos sin dirección se convierten en ansiedad, y la ansiedad, especialmente en los hombres de mi generación, rara vez tiene un nombre, rara vez tiene tratamiento, rara vez se habla de ella. Simplemente la llamamos aburrimiento y nos ponemos a ver la televisión. Yo lo hice durante meses. Veía la televisión de 2 a 6 de la tarde todos los días. No porque me gustara, sino porque llenaba el silencio. Ahora tengo que contarte algo que casi destruyó mi matrimonio. Mi esposa, Vera, también trabajó durante toda nuestra vida adulta. Cuando nos casamos en la década de 1980, dejó claro que no sería solo ama de casa. Construyó su carrera, tiene sus amigos, su rutina. Cuando me jubilé, invadí esa rutina sin darme cuenta. De repente estaba en casa todo el día. Estaba en la cocina cuando ella intentaba comer tranquilamente. Estaba en la sala de estar cuando ella quería trabajar en su computadora. Estaba disponible para hablar a las 10 a.m., a las 3 p.m. y a las 7 p.m. Y ella, que durante décadas había construido una vida funcional sin mi presencia constante, de repente tenía un marido jubilado y desorientado, ocupando todo el espacio. ¿Sabes cómo se llama esto en las consultas de terapia de pareja? Síndrome del marido jubilado. No es una broma. Es un fenómeno documentado y ocurre porque ninguno de los dos nos preparamos emocionalmente para esta transición. Ella no planeó la presencia constante de una pareja en casa. Yo no planeé qué haría con todo ese tiempo. El resultado, tensión. Pequeñas fricciones diarias, discusiones sobre cosas insignificantes que en el fondo eran cosas importantes.
Llegamos a un punto muy delicado, pero entonces algo cambió. No fue un momento dramático, no fue una revelación en la cima de una montaña, fue una conversación. Vera me miró un día, con la franqueza que siempre ha tenido, y me dijo: Carlos, lo has planeado todo para llegar hasta aquí, pero no has planeado qué hacer una vez allí. Ella se quedó en silencio. Yo me quedé en silencio, porque tenía toda la razón. Había pasado décadas planificando mi destino, pero no tenía ningún plan sobre qué hacer una vez que llegara allí. Esa conversación fue el comienzo de lo que yo llamo planificación emocional tardía. Tardía porque debería haber empezado 10 años antes, pero más vale tarde que nunca. ¿Y qué es la planificación emocional? Es sencilla, tan sencilla que duele. La planificación emocional consiste en hacerse, antes de jubilarse, las preguntas que nadie se hace porque son incómodas. ¿Quién soy fuera de mi profesión? ¿Qué me da placer que no dependa de mi trabajo? ¿Cómo son mis amistades cuando no se basan en el trabajo? ¿Qué relaciones hay que reconstruir porque se han descuidado durante décadas de carrera profesional? ¿Qué quiero seguir aprendiendo? ¿Qué quiero seguir creando? ¿Qué quiero seguir experimentando? ¿Cómo funcionará mi matrimonio cuando los dos estemos en casa todo el día? ¿Cuál es mi propósito cuando ya no tenga un trabajo que me defina? Son preguntas sencillas, y la mayoría de las personas de entre 40 y 60 años no saben responder a ninguna de ellas, porque nunca se han parado a preguntárselas. Te contaré lo que he aprendido en los últimos 3 años. He aprendido que la identidad es como un músculo. Si no la trabajas fuera del entorno profesional durante décadas, se atrofia. Y cuando la necesitas, simplemente no está ahí. Tenía 67 años y no podía decir quién era más allá de ingeniero civil. No porque fuera una persona vacía, sino porque no había invertido en mí mismo de la misma manera que había invertido en mi cartera. Aprendí que las amistades masculinas de nuestra generación se basan casi todas en el trabajo. Compañeros de oficina, clientes, socios comerciales. Cuando tu carrera termina, estas amistades simplemente se evaporan. Te sorprenderá lo rápido que dejan de llamarte. Aprendí que el propósito no aparece de forma natural. El propósito se construye. Es el resultado de prueba y error, reflexión y ajuste. Y esa construcción lleva tiempo, tiempo que hay que haber planificado. Y aprendí, quizás lo más importante de todo, que la salud emocional y la salud financiera requieren el mismo rigor, la misma disciplina, la misma planificación constante a lo largo del tiempo. No se llega a los 65 años con una cartera diversificada y saludable sin cuidarla durante décadas. Del mismo modo,
No se llega a los 65 años con una vida emocional rica y significativa sin cuidarla durante décadas. La diferencia es que el mercado financiero te cobra cuando no inviertes. La vida emocional te cobra en silencio y solo te presenta la factura al final. Después de hablar con Vera, tomé algunas decisiones. No fueron decisiones importantes. No viajé por el mundo. No lo dejé todo para vivir en una granja. No escribí un libro de autoayuda. Hice cosas pequeñas, intencionadas, coherentes. Lo primero fue buscar terapia. Sí, terapia. A los 67 años, un ingeniero civil de la vieja escuela, criado en una generación en la que los hombres no hablan de sus sentimientos, sentado en una silla cada semana, hablando de identidad, propósito y miedo. ¿Y sabes lo que descubrí? Que tenía mucho que decir, que había toda una vida de emociones sin procesar, esperando a ser examinadas. Miedos que nunca había nombrado, arrepentimientos que había reprimido con el trabajo, deseos que pensaba que no eran lo suficientemente importantes como para tomarlos en serio. La terapia no me curó de nada. No hay cura para ser humano, pero me dio herramientas para entender lo que me estaba pasando. Y entenderlo fue suficiente para empezar a cambiar. Lo segundo fue reconstruir amistades desde cero. No amistades profesionales, esas las dejé ir. Busqué a personas con las que había perdido el contacto a lo largo de décadas de mi carrera. Llamé a amigos de la infancia, compañeros de la universidad, vecinos del barrio donde crecí. Algunas llamadas fueron incómodas. Había pasado demasiado tiempo. Otras fueron como volver a casa después de un largo viaje. No recuerdas todo, pero el afecto sigue ahí. Empecé a construir una vida social que no dependiera de mi trabajo para existir. Y eso, más que cualquier cartera de inversiones, fue lo que empezó a dar sentido a mis días. La tercera cosa fue encontrar algo que crear, no algo que gestionar, algo que crear. Pasé 38 años gestionando proyectos, coordinando equipos, resolviendo los problemas de otras personas. Era satisfactorio, era importante, pero era reactivo. Quería algo que viniera de mí. Empecé a trabajar con la carpintería. Hice un curso básico. Compré las herramientas. Monté un pequeño espacio en el garaje. Hoy en día hago muebles sencillos, bancos, cajas, pequeñas estructuras de madera. Nada sofisticado, nada que vendería o mostraría a nadie. Pero cada vez que termino una pieza, siento algo que décadas de trabajo rara vez me dieron. Siento que he creado con mis manos algo que antes no existía, que hay un objeto en el mundo que solo existe porque decidí hacerlo. Eso no tiene precio, literalmente. Y lo cuarto, lo más difícil de todo, fue tener la conversación que debería haber tenido con Vera
décadas antes. Nos sentamos juntos, sin prisas, y planificamos cómo sería nuestra vida en común en esta nueva etapa. Definimos espacios, definimos tiempo individual y tiempo juntos. Definimos proyectos que haríamos como pareja y proyectos que cada uno de nosotros llevaría a cabo de forma independiente. Planificamos una nueva rutina, con horarios, con compromisos, con la misma seriedad con la que planificamos nuestra jubilación financiera. Y esa tensión que se había instalado entre nosotros, esa irritación silenciosa de los primeros meses, se disolvió lentamente. No porque nuestras vidas se volvieran más fáciles, sino porque empezamos a vivir con intención en lugar de por inercia. Hay una cosa que tengo que decir antes de terminar, y tengo que decirla muy claramente. La planificación financiera es esencial. No digo que sea irrelevante, digo que es insuficiente. Se necesitan ambas cosas. Necesitas saber cuánto dinero tendrás cuando dejes de trabajar, y necesitas saber quién serás cuando dejes de trabajar. Necesitas tener un fondo de emergencia y necesitas tener una identidad que sobreviva a la emergencia de dejar de tener un trabajo. Necesitas diversificar tu cartera y necesitas diversificar tu propósito. Porque es posible, y lo sé porque lo he experimentado, llegar a los 67 años con seguridad financiera, pero emocionalmente en bancarrota. Y la bancarrota emocional no tiene fondo de garantía, no tiene liquidez diaria. No hay forma de retirarse y empezar de nuevo. Si tienes 40 años y estás leyendo esto, aún tienes mucho tiempo, pero no lo desperdicies. Empieza hoy mismo a construir una identidad que no dependa de tu trabajo para existir. Cultiva amistades que no se basen en el intercambio profesional. Descubre lo que te gusta hacer además de trabajar. Cuida tu matrimonio como un proyecto a largo plazo, no como un activo garantizado. Aprende a estar solo sin sentirte perdido. Si tienes 50 años, el plazo es más corto, pero aún hay margen. Empieza esta conversación contigo mismo, con tu pareja, con un profesional si lo necesitas. No esperes hasta la jubilación para descubrir que no sabes quién eres sin ella. Si tienes 60 años, escucha con atención. Probablemente estés en los últimos años antes de la transición. La planificación emocional ya no es opcional, es urgente, porque la distancia entre donde estás y donde estarás es mucho más corta de lo que parece. Tengo 67 años. Mi cuenta bancaria está como la había planeado. Mi vida emocional es finalmente más saludable que nunca. Pero me llevó 2 años de confusión, crisis, casi perder mi matrimonio
y casi perder mi sentido de quién era para llegar aquí. Y el tiempo que pasé en ese proceso, esos 2 años vagando sin rumbo fijo, son los únicos 2 años de mi vida adulta que realmente lamento. No porque fueran inútiles, aprendí mucho de ellos, sino porque se podrían haber evitado. Si alguien se hubiera sentado conmigo antes de jubilarme y me hubiera dicho: Carlos, ahorrar dinero es importante, pero ahorrar significado es aún más importante. Es necesario acumular riqueza, pero también lo es construir una identidad. Planificar cuánto tendrás es esencial, pero planificar quién serás es igualmente esencial. Si alguien me hubiera dicho eso, habría llegado a 2021 con el mismo saldo bancario que tengo ahora, pero habría llegado mucho más completo. Y esa es precisamente la razón por la que estoy aquí, hablando a una cámara, a personas a las que nunca conoceré, sobre cosas de las que mi generación no suele hablar en voz alta, porque alguien tiene que decirlo, porque la planificación financiera se enseña en la escuela, en los libros, en los podcasts, en los canales de YouTube. Pero, ¿qué hay de la planificación emocional? La planificación emocional reside en el silencio avergonzado de hombres y mujeres que llegaron a donde planeaban llegar y descubrieron que no es suficiente. No es suficiente. El dinero paga las facturas, pero el propósito paga el alma. Y el alma, a diferencia de una cuenta bancaria, no acepta depósitos tardíos. Si este vídeo te ha hecho pensar en algo en lo que no habías pensado antes, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario diciéndome: ¿qué parte de tu vida, fuera del trabajo, descuidas más? Léelo todo, responderé lo que pueda. Y suscríbete, porque tengo mucho más que contar.